Buenas. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy es martes, martes 31 de mayo, el último día de mayo. Y en el día de hoy entrevistaré a Ricardo Sargiotti. Ricardo Sargiotti es de la ciudad de Córdoba, es un arquitecto cordobés. Así que ahora mismo le mando la invitación y, y ahí ya empezamos. Gracias. Ahora va. Así que bueno, ahí ya le mandé la invitación a Ricardo Sargiotti. Así que apenas ingrese, ya lo voy a invitar, así conversamos juntos. Ahí se unió justamente, ahí lo voy a invitar. Ahí va. Tenés que poner OK a la pregunta y vas a aparecer abajo mío. Y listo. A ver. Eh, ¿Por qué no apareces? A ver. A ver, te mando de vuelta la invitación. Ahí va. Hola. Ahí estamos. Hola, ¿cómo va? Bien, ¿cómo andas, Adrián? ¿Cómo Muy estás? bien, ¿vos? Bien, bárbaro. ¿Cuánto tiempo, che? Mucho tiempo. ¿Qué tal Córdoba? ¿Cómo está Córdoba? Bien, bien, lindo. Ahora acaba de salir el sol, estamos con unos días bastante fríos, pero con el solcito de otoño, así que está lindo, está lindo. Bien, muy bien. Mm. Bueno, antes de empezar con las preguntas, Mm. te voy a comentar algo que me sucedió la última vez que alguien mencionó tu nombre, así que te lo voy a contar. Bueno, Chan. estaba viendo justamente el concurso algo de la Patagonia, creo que en Rawson o en Un que Rawson, había sí. que había que hacer una cuestión, un edificio municipal. Sí. Y vos alegremente, igual me gusta, porque en realidad últimamente las pendejadas las hace la gente más grande, y eso me parece fascinante. Y entonces en un momento dijiste, no, acá no hay que hacer nada. Lo único que hay que hacer es reformular y reacondicionar los edificios existentes. ¿Para qué construir Ujú. algo si en realidad ya está, ¿no? Y me pareció algo Sí, muy lógico, más lógico que de todo el concurso y todos los otros sí, estaban como enojados, ¿no? Ay, sí. ¿cómo hace esto? Bueno, contanos, y no entregaste nada, ¿no? Tipo, la lámina era eso. No, entregamos un concurso con todas las reglas, cosa de que pueda ser jurado. Es más, tuvo una mención Sí, honorífica sí, fuera del concurso. exacto. Eh, Cosa que habla muy bien de jurado, por otra parte. No porque, porque el trabajo nuestro ha sido una maravilla, sino porque era un trabajo que planteaba una realidad bastante distinta a la que planteaban las bases del concurso. En realidad, Sí. pasa lo que pasa en muchos. Hoy en día vos agarrás las bases de un concurso, Adrián, y la palabra sostenibilidad, por ejemplo, aparece aproximadamente 88 veces en las bases Eh, de un concurso. Y lo más lindo es que vos después te pones a ver y a investigar un cacho, que lo que están pidiendo es lo más insostenible que se puede hacer para el lugar. Es decir, sí. el solo hecho de construir y demoler para hacer una cosa nueva, es insostenible. Hoy en día el planeta se lo está recontra planteando. Entonces nosotros, como vos bien decís, cosa de viejo y de pendejo, en realidad fue un concurso que hicimos con María, pero con un montón de chicos de la facultad, que estuvo divino. Sí. Lo que hicimos en Rawson fue, en lugar de construir estos 30 millones de dólares de edificios nuevos en una zona que era un parque, fue dejar el parque, mejorar el parque y reacondicionar todos los edificios que estaban dentro de la ciudad, es decir, que iban a quedar vacíos dentro de la ciudad, cosa que también es absolutamente insostenible, porque vos Sí. dejás lugares muertos, dejás veredas muertas, bla, bla, bla.
Entonces lo que hicimos fue hacer una propuesta sobre edificios que la provincia ya tenía en la municipalidad, recondicionarlos y ahí meter todo este programa que estaban pidiendo llevarse afuera de la ciudad, así como lo estás mostrando ahí. Ahí lo que estás Porque en mostrando son, realidad era este, ¿no? claro, exactamente, esa micropenínsula, digamos, es el lugar. Y si te fijas, a la izquierda abajo es donde está la ciudad, el tejido verdadero está ahí a la Sí, izquierda abajo. acá. Claro. Entonces vos lo que hacías era llevarte, qué sé yo, unas 15.000 personas de una ciudad bastante empobrecida en cuanto a vida urbana, te las llevabas de ahí durante todo el día a laburar a las afueras. Es una Sí. cosa, es insostenible por Era principio, ridículo en un ¿no? punto. Sí, Sí, ahí está. Esta toda la sí, ciudad es Rawson, ¿no? Lo que decir, sí, claro, claro, esto es claro. Rawson. Y te das cuenta que lo único urbano es el concurso, ¿no? Porque también esta península la podías dejar tranquilamente de Mira, parque. esa península es un zoológico deshabilitado que se podría haber transformado en parque. Nosotros lo proponemos como un parque zonal a eso. Es más, nuestra propuesta va bastante más allá de lo que pedían. Nos metimos con una propuesta que seguía todo el río y que desemboca en el océano. O sea, tiene un potencial impresionante. El tema es saber verlo. Sí, Si se quedan en construir lo mismo que se hizo en Buenos acá Aires en los estás años vos. 70, nos vamos para atrás. O sea, no Sí, pasa nada. ahí tenés No la pasa nada. honorífica. Pero, ¿hay imagen tuya acá? No sé. No alcanzo a ver, son muy chiquititas las imágenes que tenía ahí. Aparte ¿Y que cómo? las láminas nuestras eran muy locas, muy locas, muy colgianas, digamos, en el sentido de que contaban más historias y Bien. armamos todo un relato alrededor de eso para poderlo hacer entender, digamos, que iban a estar tirando 30 millones de dólares en un ¿Esta pocito es? ahí cuando... Sí, esta es. No, tampoco. No, ¿No? no, 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 Ah, no, eso no. ¿y cómo fue la Y después, conversación? ¿Cómo fue la primera conversación? ¿Cómo fue la primera conversación entre vos y María y los colaboradores? ¿Cómo y nació leímos esto? cada cual por su cuenta leyó las bases y nos juntamos en el estudio después de haber leído las bases. Y ahí asumo la gloria y el error de haber dicho en un primer momento, che, me parece que esto está todo mal. Se animan a que lo hagamos al revés y todos, no solo que se animaron, sino que coincidían absolutamente. Así que se hizo con mucha Bien. pila el concurso, se hizo con mucha pila. La Porque entrega fue después, hermosa. sí, después acá tenés una frase que solamente la pusiste a partir de esto, que es de Ketlas, que dice, no construyas si puedes evitarlo, ¿no? Es justamente lo que Ujú. estábamos hablando. Sí, que la frase en realidad es del inglés, ¿cómo es que se llama? Que la cita, pero es de... Ah, Oh, ok. me sale... Bueno, ya me va a salir, ya me va a De salir. Ruskin. De Raskin, exactamente. Sí, Ahí sí, tal está. cual, tal cual. ¿Y Sí. por qué elegiste, Ketlas significa algo en tu día a día? ¿O fue algo Mira, no sé si, random? no sé si en el día a día, es un tipo, para mí es de los tipos que leo con muchísimo gusto en la arquitectura, que por lo general son muy aburridos y muy repetitivos. Que es un tipo que no le tiene miedo a nada y tiene una formación, una preparación impresionante, pero sobre todo lo interesante es que no le tiene miedo a nada. O sea, es un tipo medio peleado con la academia, peleado con la política, Sí. peleado no tiene grandes Creo, problemas. creo que hace poco leí algo como que él se quejaba de esta cuestión, ¿no? De los arquitectos contemporáneos o modernos, sobre todo los modernos, ¿no? Que generan estas casas de vidrio, ¿no? Estos pabellones, y de repente ese mismo personaje vive en un chateau francés en París, ¿no? En la Rue no sé cuánto, tipo en el distrito uno o en la parte más Sí, cara de Londres, ¿no? Como diciendo, bueno, muchachos, ¿qué están haciendo, no? sí. ¿Por qué hacemos que los otros vivan así si nosotros no? ¿No? ¿No? ¿Por qué Sí, obligás a alguien a vivir en una casa de vidrio sí, cuando vos pagás sí. 10 millones de libras por un departamento en Londres, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Es muy interesante. Si algún día se sincera la arquitectura, va a ser muy cómico, va a ser súper interesante. Podemos hacer Sí, varias películas sobre el tema. sí. Nos van a odiar muchísima gente. Bueno, a mí ya me odian Sí, muchísima gente, igual no tengo ningún problema. Pero bueno, empecemos. Bueno, ¿cuál es la primera pregunta que has elegido de las que te envié? yo estaría bueno decir que me acabo de enterar que eran 10. Yo pensé que eran 5, pero bueno, vamos, después me metí 5 más, o sea que va a ser una Sí, prueba. Una estación de servicio. a Una ver. estación de servicio,
Si la encontrás, es una que hizo Arne Jacobsen. Es la única estación de servicio que hizo Arne Jacobsen. Bien. Arne Jacobsen, con C, Sí. Jacobsen, eh, que es una maravilla, es una especie de honguito. De hecho, mucha gente ya la debe conocer porque por suerte fue muy publicada ahora, siendo que es una obra de los años 40, supongo, 50, 50 debe ser. Eh, Es que es, se puso de moda, Arne. sí, sí, bueno, pero justamente elijo esta estación de servicio porque yo de Jacobsen conocía algunas de las obras así emblemáticas, digamos, el Hotel SAS, por ejemplo, o el Banco o en Copenhague, ¿no? Ah, acá Eh, está. y para mí son obras, Ahí inclusive está. las casas de... Sí, esa. Las casas de patio son una maravilla, sin duda. No estuve en las casas de patio, pero las conozco como obras. Esa foto es hermosa, esa foto en blanco y Qué negro. simplicidad, ¿no? Qué Sí, algo tan simple, ¿no? sí, una maravilla. Eh, Qué lindo. y sabes que tiene, es una obra sexy, es como viste que Jacobsen cuando diseñaba equipamiento, cuando hizo el sillón huevo, cuando hizo la serie 7 de sillas, es Sí. prácticamente ese techo, o sea, tiene esa sensibilidad fíjate cómo pasa la columna a la losa, es impresionante, no sé si podés agrandarlo, si no, quien la quiere Ahí ver después está. que la vea mejor. Pero es de una sensibilidad, yo digo sexy porque realmente es sexy como obra Sí. como el equipamiento. La serie 7 es probablemente la silla que mejor representa el cuerpo humano. El sillón huevo es una joya también. Ahí está. Y sin embargo, después, los grandes edificios de él, ahí tenés, los grandes edificios de él son tremendamente previsibles. O sea, la verdad que no para mi gusto, y acá me ganaré algunos amigos yo, no aportaron absolutamente nada. Eh, digo, comparado después del Sigram o después qué sé yo, de tantas torres de SOM y demás, la verdad que Jacobsen yo creo que con sus casas patio y su equipamiento, su estación de servicio, nos dejó tanto, y por ahí se muestra más la obra grande, ¿no? Ah. Qué lindo el detalle del reloj, ¿no? Igual qué Sí, importante es que para los nórdicos el reloj, ¿no? En la sí. arquitectura. Y está Siempre todo bien, pero está. fíjate que está revestida de azulejos blancos, o sea, la fachada, es impresionante, y tiene el reloj ese apenas marcado, es una joya, la verdad. Porque el nórdico Lástima que es dicen mucho que ahora. del reloj, ¿viste? Siempre lo marca el Sí, reloj. Desde Berens, desde la fábrica, ¿no? sí, tenés razón. Jacobsen, ¿qué pongo? ¿Serie 7? Serie 7 debe ser la silla, seguramente. Sí, ahí está. Ahí vamos. Ahí está la típica silla, ¿no? Que Que hoy. claro, esa la conocen hoy por todas las imitaciones que se han hecho y demás. Mm. Los que van a cualquier bar de Palermo se han sentado siempre acá. Seguramente. ¿Cuál es el Palermo? ¿La versión Palermo de Córdoba cuál sería? ¿Güemes? Sí, Güemes está ahí entre Palermo y San Telmo, digamos, porque tiene ese espíritu de viejo también, ¿no? Ah, O ok. ese espíritu de viejo recién hecho también, ¿no? Eh, que, que tiene Palermo, qué sé yo. Casa Está entre Patio. el viejo. Ahí vamos a ver una de las Casa Patio. Ahí está. Y en tu estadía nórdica, alemana, ¿has tenido una experiencia con una con un espacio de ellos? No, Jacobsen te decía, conocí nada más que lo de Copenhague, los edificios grandes, estuve muy poco tiempo, lamentablemente, en Copenhague, así que no Ah, conocí las casas patio. Por eso las casas patio las conozco solo de proyecto, de haberlas visto en publicaciones. Eh, bien. lamentablemente. Vamos a ver, acá está el edificio, SAS es este, para que no lo conocen, ahí lo tengan que Claro, conocer. es el hotel de la Scandinavian Air Service, era la línea Sí, aérea escandinava, no es sé si seguirá muy, estando porque ahora toda la línea aérea la cambiaron. sí, pero ahí Es está. perfecto, pero en su perfección tiene justamente esta cosa de previsibilidad, ¿no? O sea, sí, el basamento, el slab de la torre y tiene una escalera. Ah, no, la escalera es el banco, sí. Sí, Sí, perfecto. tranquilamente puede ser nuestro Olivetti, ¿no? Sí, sí, te digo, no, es un edificio madre mía, ojalá tuviéramos unos cuantos de esos, ¿no? Pero Sí. digo, Mirá qué comparado lindo con el resto, sí, ese detalle, ¿no? Mirá ese sí, quiebrecito ahí. sí, sí, El otro día estaba hablando con
con jamón el Royce de Rosario, no sé si ¿lo conoces a Royce? Sí, sí, por supuesto. Sí. Bueno, y estábamos hablando de él, y estábamos hablando de unos edificios de Rosario, y Ujú, estábamos hablando de articulación, sería el tema de la articulación, ¿no? Como, ¿ves? Ese dientecito es un elemento de articulación, ¿no? ujú. Y cuando vos ves caminando, realmente yo me aburro porque no tengo elementos de articulación para observar. Cuando vos ves un edificio bueno, es porque tiene algún elemento, ¿o no? ¿Vos coincidís en la Sí, fuerza del elemento de articulación? coincido totalmente. Creo, a ver si estamos hablando de lo mismo, Adrián. Vos hablas de articulación cuando aparece un tercer elemento entre dos, normalmente, eh, que Mm, eh, es como que dan a conocer la verdadera tectónica del edificio. O sea, no es solo el gesto formal que se podría decir, sí, es un ajuste que era necesario en ese momento, sino que sí, bajan un cachito de la abstracción pura que hubiera sido seguir de derecho con la línea plena donde no tenés ni un redondito ni nada por el estilo y aparece esta cosa que es una pieza casi de encastre. eh, claro. en el caso este, el hecho entre el slab horizontal y el slab vertical, que está Y hay un clarísimo. vacío también, hay un pequeño Exactamente. vacío ahí. Exactamente. Fíjate que son concesiones de la abstracción brutal, ¿no? Porque en realidad, vos lo que decías de la arquitectura contemporánea, mucha de la arquitectura contemporánea que se ve, en realidad es, cuando vos ves las construcciones, se tratan de lo más parecido que se puede hacer al render que lo originó. Y el render no acepta esa Mm, tectónica. El render no acepta tectónica, el render acepta estética. Y no es lo sí, mismo. Si bien se pueden complementar, no son lo mismo. no. La estética no tiene que tener peso, no necesariamente tiene peso, mucho menos tiene peso un render. La construcción y la arquitectura sí lo tienen. Y la Mm, tectónica, este elemento calibrador que decís vos, regulador, lo que hace es bajar la abstracción del render a una construcción, a transformarlo en una arquitectura. Cosa que hoy en día probablemente no esté tan de moda, porque las no. representaciones son tan fuertes y tan vendedoras. Es Pero cómico, vos si te vos, pones a ver los edificios construidos después de los renders, después que se ganó un concurso, después que se mostraron, no es sabes cuál otro. es No. este otro. Sí. No, este Porque también acá, es de él. Este también es sí, de él. pero por ejemplo, en Eh, este, también el elemento de articulación es algo que te genera hablar de algo también, ¿no? Porque vos eh, acá, hoy este edificio hecho hoy posiblemente, la persona mm, esta no hubiese hecho este quiebre, lo hubiese hecho directo, no hubiese doblado ujú, directo. Esto tendría, tendría todo el mismo valor, la misma continuidad. ujú. El zocalito este no estaría, ¿no? Esto llegaría hasta el piso. Sí, Es como sí, que es como que en realidad también, además de lo que decís, la articulación es algo que te genera hablar. Es como que le saques el él o los a las sí, palabras y tal hables cual. casa, linda, me quiero matar, no sé. Yo creo que hay cosas hay roles que está cumpliendo la articulación, en estos casos de los que nombrás vos, que son justamente el reemplazo del ornamento prohibido, Eh, ¿no? O sí, sea, de la, la de, voluta y todo esto. o sea, de la planicie obligatoria de los años 20 en adelante, donde había que olvidar el pasado y demás, bueno, estas articulaciones empezaron a tomar ese lugar, porque si no nos quedamos sin nada, ¿no? Sí, sí. Bueno, puede ser esto, ¿no? Esta Mm, curva. sí, Ahí está. sí. Y un danés actual, un Jacobsen actual, ¿quién sería para vos? No, no tengo idea. Aparte, miro Porque, tan poco arquitectura, vos sabés que me da vergüenza cuando me preguntas estas cosas, porque yo miro muy poco arquitectura. ¿sí? Eh, sí, yo creo que es muy simpático el flaco este de Inges, Sí. Bjarke Inges. Creo que es súper simpático y súper representante de los tiempos que vivimos. Y Mm. déjalo ahí. Y déjalo ahí. Sí, sí, es perfecto para Eh, Instagram. sí, sí. Es nacido para esta época, así como Sí. yo creo que Kohlhaas nació en los 90 porque los 90 lo estaban esperando. No es que nació ahí, nació antes, pero digo, los 90 lo estaban esperando el No. DSM-XL. El chico este es impresionante, cuando aparece en publicaciones, cosas por el estilo, decía, este flaco estaba esperando todo, estaba viendo Sí. todo años antes o meses antes al menos. Mm. El otro día vi una publicidad de él mostrando lo que iba a ser
el tema del calentamiento global, el derretimiento de muchas de las nieves eternas y demás, y sentado él en una especie de banco de plaza, pero con las patas altísimas. O sea, eh, tiene, es un experto en marketing, o sea, un experto en Sí, marketing que debe tener muy buenos asesores en arquitectura que lo ayudan a hacer lo que hace, ¿no? no, y además debe, sí, y eso es él y 545 personas más trabajando a la par que él, No, ¿no? sí, sin duda, sin duda, sin duda. Eso también hay que... eh, Sí, pero también hay que saber juntar 545 personas buenas, ah, ¿no? O obvio, sea, sí, 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 es sí. un mérito, es un tremendo mérito. O sea, siempre se dice Foster, ah, claro, Foster tiene un equipo impresionante. Y sí, lo tiene, pero hay que tenerlo. Yo Hay nunca que lo pude tener. coordinarlo. Claro. Hay que coordinarlo y tener que ser el malo, tener que ser el bueno, tener que ser todos los Ah, personajes ahí. sí, sí, sí. Sí, Eh, Adrián, vos ves Better Call Saul, la serie, ¿la viste? sí, lo estoy ¿Te viendo acordás del ahora. viejo, cómo se llamaba el viejo Santa, cómo se llamaba el viejo que aprieta la campanita? Oh, no me Ah, acuerdo. El que está internado, que aprieta la campanita. sí, sí, sí. Salamanca. Salamanca. Bueno, vos estás apretando la campanita como Salamanca, boludo. No sé qué Pi, estás pi, apretando ahí. pi, 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 pi. Che, ¿qué tenés vos que estás apretando? Acá, ¿ves? ¿Qué sos estás jugando a Salamanca, boludo. ¿Qué? ¿Escuchás un ruidito mío? Claro, como si fuera el mismo ruido que hace Salamanca cuando aprieta para decir sí o no. Ahora no te siento más a vos. No te siento. ¿Vos lo sentías también? Ahí está. Ahora te siento. Me dice María que también te sentías Salamanca ahí atrás. Ah, vamos a la próxima pregunta. Dale, dale. Eh, no sé por qué había puesto David Hockney, el Sí, pintor. bien. La verdad que me gusta mucho. Hace poco me enteré un poco más de su historia, de por qué dejó Ahí Inglaterra está. para irse a Los Ángeles. Eh, y la verdad que creo que cuando uno juzga a un artista, juzga, o al menos se acerca a un artista, primero se acerca porque le cae bien, ¿no? O sea, Sí. evidentemente primero es una cosa de tacto. Y la segunda es, por lo menos en mi caso, es tratar de empezar a encontrar coherencia en lo que el tipo hace, la vida que le tocó vivir, en lo que sigue haciendo. Hogney no sé cuántos años tiene ahora, pero anda en 90 y pico, fácil. Un tipo Mm. muy grande. Y hace poco me tocó ver en Nueva York una muestra de él de pinturas hechas con iPad, perdón, con iPad. 84 años tiene. 84 tiene, mira vos. Bueno, pensé que era más viejo. Pero no importa, tipo grande, ¿eh? Y la muestra esta que te digo es del 19, creo, el 17, no sé cuándo fue que la vi. Ahí está. Es decir, ahora 5 años, 6 años, en que había hecho esta muestra. Bueno, ahí están las pinturas famosas de él, ¿no? Principalmente Big Splash, que es ese trampolín que representa a las, eh, a Las Vegas de los años 70, 80, esa maravilla que fue la ciudad en ese tiempo, ¿no? Sobre todo la vida de esa ciudad. Eh, pero lo que te decía que me llamó la atención que un tipo, después de haber pasado por todo eso, es también capaz de ser un pionero en esas que estás pasando ahora, creo que tienen que ver, porque se llamaba Sí, ahí dice en iPad Drawing. Spring iPad, creo que era primavera en el iPad o iPad Primavera, algo por el estilo de la serie que hizo. Y en la muestra había videos mostrándolo él cómo dibujaba en el iPad. Yo te digo, yo tengo un iPad con el lapicito que tiene él y todo lo demás, y te puedo asegurar que tenés que, sin duda, ser un maestro absoluto para poder Sí, hacer eso. Eh, y el tipo se adaptó y lo hizo a los 70 y pico, no sé, 75 años o más. Y eso me parece una maravilla, realmente, porque eso es tan revolucionario como haberse ido por gay de Londres porque no se sentía cómodo y se fue a Los Ángeles. Es el mismo grado de compromiso y de ganas de hacer cosas. O sea, sí. y encima la pintura es de una calidad impresionante. Para mí, una pintura de las eh, naturalistas Ahí- de lo mejor que tenemos hoy en día, ¿no? sí. Ah, se escapó por. Se fue por gay. Y claro, Posible, claro, en los años, posiblemente en fines de los Inglaterra. 50.
Fines de los años En 50 estaba Inglaterra está pasando muy mal. prohibido. Sí, lo estaba pasando muy mal. Los Ángeles ya a fines de los 50 estaba mucho más liberado, principios de los 60 y demás, que fue cuando el tipo fue. Así que se encontró ahí con todo un universo nada, está chocho. Si te fijas, las primeras pinturas son muy elocuentes en cuanto a su Eh, libertad de los primeros tiempos, ¿no? Porque creo que Un- la sodomía, como se decía en su momento, estaba prohibida mm, en Reino Unido. Entonces, lo que hacían los ingleses ah, era se iban a Berlín, se escapaban a Berlín. Por eso hasta ah, dice Argud allá, todos estos se iban a Berlín. ¿Y qué pasó ajá. en Berlín después? Cayó el nazismo, entonces los pobres ingleses se fueron todos a Los Ángeles. Entonces, se ahorró un viaje. Mm. Lo común era irse en barco de escondidos a Alemania. Sí, que en ese momento deben haber. Sí, sí, pero Hamburgo creo que era la ciudad que los recibía también, ¿no? A los Sí, ingleses. Hamburg era una ciudad bastante más alocada, digamos. Pero ahí estamos hablando de tiempos anteriores a lo de Hockney. Yo creo que Hockney fue en los sí. 50, o sea, es posguerra, es post-nazismo y demás. Claro, no hizo el Eh, viaje a Berlín, fue sí, directo. sí, tal cual, tal cual, tal cual. Y después no Sí, sé cuándo Reino Unido volvió a ser apto para la homosexualidad. No sé cuándo fue el cambio, si fue la reina Isabel, no sé quién fue. no sé, pero no me suena que haya sido la Thatcher, ¿no? No, pues esos 80 me parece. Aparte Tendría que por el haber personaje. tendría que ser los 60, ¿no? Por ahí, no Sí, sé. sí, sí. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Dale, un edificio en Milán. Este sí estaba muy convencido. Bien, a Un ver. edificio, es un complejo en realidad de edificios. Hay uno que es el más conocido de todos, ya lo vas a ver cuando veas la foto. El Luigi Moretti, el Corso Italia, Sí, complejo de Corso Italia se llama. Que lindísimo. es un edificio que es una maravilla, como tal, porque parece una escultura puesta ahí, realmente parece que hubiera caído. Y es difícil, es muy difícil. Digo, muy difícil porque es muy difícil de hacerlo ahí. Está prácticamente en el centro, mira, está a 3 cuadras del Duomo, 4 cuadras del Duomo, ponele. ¿Viste? Y si te fijas, Es ahí, hermoso. sí. El complejo está hecho en realidad son uno, dos, tres, cuatro unidades residenciales de oficinas. Ahí lo es, perfecto. El que se ve en la foto es el azul, ese azul que sale como una proa hacia adelante y que vuela Este. sobre el cuerpo de planta abajo, sobre el cuerpo de abajo, digamos. Eh, y te decía lo difícil que es, si te fijas abajo creo que tenés una axonométrica ahí, mira. Construir esas cosas en un Milán, en una Milán bastante conservadora, porque la Milano del centro, en realidad, gran parte de la Milano del centro se había salvado de los bombardeamientos. Esta fue una de las manzanas que sí había sido bombardeada. Y el tipo se largó y construyó esto era realmente provocativo. Ojo, no digo que Moretti haya sido el único, ni el primero, ni nada por el estilo. Antes de esto, o sea, muchos de los arquitectos que habían estado con Mussolini, que después se terminaron arrepintiendo, a diferencia de Speer con los alemanes, muchos. El caso de Libera, que también preguntas por ahí, de Alberto Sí, Libera, Figini Polini, o sea, una generación increíble de arquitectos racionalistas, más que racionales, racionalistas italianos, que en su momento simpatizaron con el Duce porque eh, eh, Mussolini, a diferencia de Hitler, tenía una idea de que la arquitectura moderna es la que le iba a reportar su reconocimiento, su imagen o su figura, cosa que Hitler en eso fue mucho más parco, o sea, apuntó enseguida a la arquitectura. Los dos a la arquitectura sobremesurada, ¿no? Pero en el mm, caso de Hitler era mucho más neoclásica y en el caso como lo ves ahí al lado de la escultura esa que mostrabas, eh, mm. una, es más, el Eur, hay edificios que son fascinantes, la verdad, lo que se produjo en Italia, ahí entre el 37 y el Sí, 36, 37, hasta el 50, te diría. Yo laburé con Albini, por ejemplo. Yo hice mi tesis con Frank Elk en Milán. este es el otro Eh, que es genial también, ¿no? ese es Girasole, ese es en Roma. Ese es una Es maravilla. hermoso. Una joyita también. Sí.
Te hubiera puesto ese si hubieras puesto un edificio en Roma, pero pusiste un edificio en Milán, por eso Bien. me fui al otro, pero me Bueno, parecen los decías, dos, realmente. habías trabajado con... Sí, me tocó por suerte hacer la tesis en Milano con Franca Egg. Franca Egg era la socia de Franco Albini. Franco Albini era uno de estos tipos de la época de ellos, o sea, de la época de los racionalistas Mm. italianos fuertes. Llegó a construir bastante. Eh, entonces se sentía, o por lo menos lo que a mí me pareció muy raro en los años 80 cuando me fui a hacer esto, es que en el estudio la arquitectura moderna para este grupo, estaba Ignacio Gardella, por ejemplo, grandes arquitectos que todavía en ese momento estaban vivos, y conviviendo ya con Aldo Rossi, con Vittorio Gregotti, con todos estos postmodern, digamos, con los que se llevaban bien solo en los cafés, pero que se llevaban bastante mal a nivel intelectual. Ahí ves la Sí, Rinascente en Roma de Albini y él, que es es uno de los edificios más buenísimo. famosos. Sí, sí. Eh, Te decía, para estos tipos y en particular en el estudio de Franca, pues trabajamos con mi colega, trabajamos ahí en el estudio de Franca Gehry para bancarnos la tesis. Eh, para eso la modernidad en realidad no había tenido un escalón en la posmodernidad. O sea, para eso en los años 60, fines de los 60, cuando empieza la discusión, ¿no? De la arquitectura de la città de Aldo Rossi, de la città análoga y de tantas estas cosas, esta tremenda intelectualización de los años 60 en la arquitectura. Para ellos no entró ni siquiera en discusión, o sea, ellos nunca dejaron de apostar a la modernidad. Era una especie de Pablo Méndez de Rocha, ¿no? Son tipos que nacieron en esa modernidad, creen absolutamente en esa modernidad y la llevaron adelante con una defensa sobre la técnica, muchísima cultura de la ciudad, un tipo, lógicamente, como todo italiano, tiene una cultura impresionante de la ciudad. Sí. Eh, y lo transportaron a la escuela. A mí me tocó justamente estar, tuve la suerte de estar en su línea, digamos, en Estudio. su cátedra. Si me hubiera tocado estar con Rossi o con Gregotti, seguramente estaría hablando de otra manera, probablemente. Pero es muy lindo lo que pasó ahí en Italia. Ese es el metro de la baranda, famosa baranda del metro de Milán. Sí. ¿Y por qué habías elegido Milán? Mira, era la posibilidad que me daba la Universidad Católica en ese momento. La Católica de Córdoba en ese momento tenía contacto con Franca Elf y era la única puerta que teníamos posible Ah, para hacer la tesis afuera. No es que bien. podía elegir entre otros y demás. Que no estaba nada mal, te digo. La verdad que en el Y 86 en Milán. cuando llegaste a Milán, ¿qué tendrías? Veintipoco de años. 23. Eh, Llegaste ahí a Milán, tipo papá, ¿y qué te pasaron en los ojos? O en la mente. Estaba muy mareado, porque aparte, vos imaginate, soy un chico de provincia, muy. Eh, Fue casi mi primer avión el que me llevó a Milán, no era que yo había estado en muchos lugares del mundo, ni nada por el estilo, no, fue casi mi primer avión, entonces, es más, llegué allá y ni una papa de italiano, eso que te dicen, bueno, el italiano lo aprendes en un día, y no, te hace falta un año, o sea, en un día no lo aprendes. Eh, y loco, absolutamente loco por caminar por esa ciudad donde cada 20 metros tenía algo que te alucinaba, ¿no? Mm. Eh, y que también te desilusionaba a esa edad, a mí, a los 23, entre los 23 y los 26 que estuve ahí en Milán. Yo había llegado enloquecido con Mario Botta en ese momento, para que te des una idea de los tiempos que estamos hablando. Sí. Entonces, cada vez que podía, me escapaba a Suiza para ver alguna, estábamos muy cerquita ahí de la frontera, para ver los fines de semana alguna casa de Mario Botta, porque claro, Mirá para mí vos. era. Y, y Franca me decía, pero ¿para qué van a ver esas cosas? Dice, van a pasar de moda como un chocolate. ¿Y tenía razón, Franca? Sí, o sea, la formalidad. Algunas cosas sí, otras no. O sea, yo creo que lo de Bota tiene sus grandes méritos, ¿no? No soy yo quien ¿Esto era para lo que decir ibas a que. ver? ¿O más Claro, antiguo? claro. Esto, No, ¿no? eso, tal cual, tal cual, tal cual. Y había una cosa en las casas esas de Bota de ese tiempo, que era la construcción, muy loco, porque el tipo construía con estos bloques de hormigón suizos que son perfectos, que acá en Argentina le quisimos copiar con los bloques nuestros. Eh, Y no y entonces funcionó. y no salían tan bien, o sea, el tipo este trabajaba con un hormigón que parecía el de
el de los japoneses, y Perdón. unos bloques, claro, como el estaba dando, y unos bloques de hormigón que eran perfectos, una mano de obra increíble. Entonces estaba todo dibujado para que no se corte un bloque, bla, bla, bla. Claro, llegamos allá que estábamos locos por ver eso. Así que cada vez que podíamos cruzar para ver algo. Pero es cierto, hay Bien, muchas cosas que son sobre dimensionada. formalizadas, o Sí. sea, así, sobredimensionadas, sobreformalizadas. Esto no sé, para mí un poco la decadencia de, ¿no? Mm. Cuando no Y lo no conocí como docente, me dicen que como ah, docente era un tipo muy piola, me dicen que como docente era un tipo muy piola, yo no lo conocí, no lo conocí. bien. Sí. ¿Y el porteño cómo te parece? ¿Cuál de todos? Este, el bota porteño. No, me parece típico laburo que un estudio se lo deja a algún novato del estudio, o sea, que jefe se lo deja a algún novato del estudio. En Bien, estos estudios grandes te digo que pasa eso, los estudios grandes, sobre sí, todo los estudios grandes contemporáneos, pasa mucho. Por eso te decía el valor de Bjork Ingels o de Foster, que hay que tener 500 personas y poder confiar en, no sé, en 40 subjefes, ¿no? sí, Porque si, qué sé yo, si a mí un subjefe, si yo soy Bota y un subjefe mío hace eso, y la verdad que me empelotaría bastante. mm, Yo creo que Bota era mucho más capaz que eso. sí, A lo mejor me ahí está, equivoco, ¿eh? A lo mejor me equivoco, no tengo la bola de cristal tampoco. ahí está. Igual Bota en un momento estaba muy relacionado con Argentina, ¿verdad? Venía Ujú. muchísimo. Sí, sí, es un banco acá también, en Córdoba, en pleno centro. Ah, sí, no sabía Eh, eso. sí, y vino a dar muchas charlas y demás. Sí, tenía mucho público acá, tenía mucho público. Mm. A ver, María Que Bota el de Córdoba, Córdoba. que el de Córdoba yo creo que lo cambiaron 3 veces de marca, ni sé qué es ahora. Esto no es. No. Ah, eso es Bolivia. Puse Córdoba y me pareció eso. Bueno, vamos a la próxima pregunta. Dale. Eh, vamos, ya que está quedando poco tiempo, vamos a ir a algo un poco más afuera de la arquitectura, si te parece. ¿Tenés ganas? Sí. No afuera de la arquitectura porque sea cine ni nada de eso, no elegí ninguna de esas porque tengo una memoria tan pésima que de las películas que me gustan nunca me las acuerdo. Cuando preguntas escuela de tu ciudad, yo elegí una que va a parecer un cliché, que es el Colegio Manuel Belgrano de Córdoba. Ujú. Probablemente ya lo hayas visto. Es una obra de Vidinós de los 70, eh, que me gusta pensarlo como el cuento de Borges de El Quijote. No sé si lo tenés, a Pierre Menard, autor de Quijote. Sí. Eh, es un cuento hermoso en el que Pierre Menard, que se supone que es un poeta, novelista francés de principios del siglo XX, quiere escribir El Quijote. No quiere escribir otro Quijote ni un Quijote, sino que quiere escribir El Quijote Quijote. sin mirar al Quijote de Cervantes. Es decir, repetir que toda palabra sea exactamente igual. Entonces toda la diatriba de Borges sobre Pierre Menard va en cómo puede ser que en distintos tiempos, en distintas situaciones geográficas y demás, eso sea posible, si eso es posible. Cuando Vidinós y su grupo presentan el concurso del Manuel Belgrano en los 70, eh, tranquilamente uno puede decir una obra de Le Corbusier. O sea, se Ah, podría decir es una obra de Le Corbusier. No sé sí, si tenés exacto, sí. imágenes para mostrar para Sí, quien no conozca, pero ahí lo estoy eh, buscando. entonces me gusta por un lado, me parece un edificio increíble, me parece tener un Le Corbusier en Córdoba que no es un Le Corbusier, pero que fue concebido como el Le Corbusier, o como el Le Corbusier en Argentina. No en Argentina porque lo tenemos en La Plata, ¿no? Pero eh, es más, vos sabés que anecdóticamente te cuento, cuando yo estudiaba en la Católica acá en los años 80, mis profesores no me permitían ir a ver ese colegio porque estaban tan embolados, o sea, para ellos, a ellos les caía tan mal de que alguien hubiera imitado así, de segunda mano, al A Le gran Corbusier. maestro, claro, que para ellos era una obra que no tenía valor. Y no Qué quiero nombrar los fuerte. arquitectos que lo decían porque realmente eran arquitectos muy pesados en Córdoba y que sin embargo es una maravilla la obra, una maravilla. Y la verdad que me gusta pensarlo, como te decía, es el Quijote.
Es Nuevo porque no tipo ganaron de el comedor. concurso para hacer el colegio. ¿Será? Se ¿Será? quedó con el segundo premio. ¿Será? ¿Será? Ahí está. Sí, yo lo he visto la vez que fuimos, lo vi de afuera, no entramos. Ajá. Y después las fotos que lo... Bueno, ya desde afuera te llamaba muchísimo la atención. Sí, 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 sí. Y sabes que Es tiene otra enorme. cosa también, Adrián, si pensamos en la arquitectura ya como paquete completo, ¿no? O sea, como debería ser la arquitectura, como deberíamos entender la arquitectura, que no es solo esta cosa que nos deleite a los arquitectos y nos regocije, sino que le mejore la calidad de vida de la gente. Pienso esta escuela como la FAUSPI de Vilanova Artigas en Sao Paulo, la Escuela de Eh, Arquitectura. Yo sí, siempre decimos que estudiar ahí ya es, el solo hecho de pasar 6 años de tu vida adentro de ese edificio ya es aprender arquitectura. Solo se trata de sí, abrir los ojos. Yo creo que los chicos que van al Manuel Belgrano tienen esa tremenda posibilidad. Es decir, pasarte 5 o 13 años, como se pasan muchos ahí adentro, dentro de ese colegio es ya una experiencia que excede en mucho sí. la educación propiamente dicha, ¿no? Mira. El último el último que me respondió esa pregunta, que también fue esta, fue Ujú. tu amigo Marco Rampula, El curso ahí. que él asistió, él cursó ahí. Sí. Y hablando de eso, te voy a hacer la misma pregunta que dice a él, que fue como, ¿qué pasó en Argentina? No, ¿qué nos pasó? Que en el golpe, en la década del 60 un concurso de una escuela era esto, ¿no? Y hoy, eh, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con la escuela, con la arquitectura? Y que bueno, que un programa de una escuela sea esto, ¿no? También está la versión de Misiones, ¿no? El Sarmiento de Misiones, que también es Sí, sí, otro, sí, 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 el de sí, sí, sí. Posadas, que es maravilloso, Sí. ¿no? ¿Qué Ujú, nos sí. pasó con estas escuelas superiores? No solo con las escuelas, yo lo agrandaría el tema. Es decir, ponete a pensar en lo que es hoy un concurso para edificio público. Sí, Eh, es pobrísimo al lado de lo que se construyó hasta los 60, 70. Hasta los 70 se construyó bien. En los 80 apareció esta cosa de que todo tiene que ser eficiente, rápido y económico, y es metros cúbicos. Y es raro que se discuta algo más de eso. Es más, a mí me gusta ver obras de infraestructura en toda la Argentina, ojo, porque no es solo en las grandes ciudades, en todos lados, hasta en el medio del campo. Vos ves obras de infraestructura construidas hace mucho tiempo, hace un buen tiempo, de 100 años para acá, ponele. Y vos decís, mierda, las hacían para que duren para siempre. Y las hacían bien, no las escondían detrás de un churqui para que no se no, vean y quede mal. El puente que hacían para cruzar un pequeño río en Río Segundo, en Córdoba, le sacaba una foto y parece una pintura de Caspar David Friedrich. La puta madre. Y lo hacían y era totalmente funcional y necesaria y qué sé yo, y yo camino por acá, por Irigoyen, y veo los edificios que se construyeron antes de los 70 y vos decís, mierda, y la gente realmente apostaba, la arquitectura se hacía, o las construcciones se hacían todavía con ese plus de durabilidad, o de calidad. de optimismo. Yo digo que es optimismo también. Yo digo que el inversor, que es quien hoy decide gran parte, 90% de las cosas, ese optimismo no lo tiene más, el único optimismo lo tiene puesto en profit, en lo que le va a Mm. sacar. Bueno, Y pero el hay resto, una... y el resto, y súmale a eso el fenómeno Instagram y toda la mierda de la, Sí, de la efervescencia y de lo poco que duran las cosas y demás. O sea, porque es si te una pones pena. a pensar en tu adolescencia, tu juventud o en tus padres, ¿no? Mm, Vos pensás que posiblemente tus padres hayan comprado la heladera para toda su vida. Y mm. el concepto era ese, se casaban y se compraban la heladera Siam, que salía un fangote de guita, y era un orgullo, pero sabían que posiblemente la podías tener vos también, pensaban también en sus hijos que iban a tener esa heladera, ¿no? Y hoy en día ese concepto ya no existe, ni en la heladera, ni en el teléfono, ni en el televisor. Es más, tus padres capaz que tenían un solo televisor, y posiblemente si vos vivieras con tus hijos, con toda tu familia, cada dormitorio tendría un televisor, ¿no? Entonces, es todo en general que nos pasó eso.
pasarlo eso a la casa. O sea, mis viejos construyeron su casa con mucho de familia, hija de inmigrantes en Argentina y demás, la primera pequeña burguesía, etcétera. Construyeron su casa en los principios de los 70 y la hacían con todo, o sea, la hacían pensando, o sea, que cada material debía durar para siempre. Hoy en día yo veo los duplex que hacemos, las cositas que hacemos acá, Dios santo, o sea, si pasan 6 meses sin humedad o sin el primer óxido, de un regalo del destino, no porque se haya pensado así. Bueno, Pero bueno, y también tenemos la pensemos que tenencia de seguramente mano. tu papá, no sé qué profesión tendría, pero digo, no era el gerente de una multinacional para tener No, una casa. era un Antes, comerciante que vino del campo con una mano atrás y otra adelante. por eso, antes un comerciante te podía hacer su casa, podía tener Mm, su propia casa. Y hoy en día, hola, ¿no? Conozco arquitectos de 45 años que todavía no tienen su propia casa mm, y son profesionales, ¿no? sí, mm, Y eso es una gran diferencia también. Nos fuimos a la sí. mierda como país. Vamos a la... ¿Te acuerdas del primer auto que te compraste siendo joven? Sí, me lo regaló mi viejo, un Renault 12. ¿Qué año? ¿Color? 81, porque empezaba la facultad y tenía que ir a un campo que estaba fuera de la ciudad, color blanco, usado. Lo compré en el 81, el auto debe haber sido 72, ponele. Mirá vos, agarra Renault 12 blanco. Ahí está. Y te lo regaló tu papá. Anda a estudiar. Ahí está, ahí está. ¿Ves? Hoy en día sería imposible que regalen un auto para que vayas a estudiar ¿no? Ahí está, blanco. ¿Sabes qué es lo peor? No sé si es lo peor, no quiero ser tan tajante para nada, pero Pero es es, lindo. eh, es probablemente más fácil encontrarse con estudiantes en mi escuela que tienen un SUV, Ah, bueno, eh, eso sí. eh, un SUV de BM o de Audi o de lo que sea y que van con eso a la facultad. Y tenemos la otra mitad que no llega ni a terminar el secundario. O sea, me parece que lo que habla de un país subdesarrollado es justamente eso, ¿no? De que no haya Sí. ricos. No, Habla de no. que, habla de que la diferencia es insalvable. Ese es el problema. Sí, sí. Aparte también, bueno, hay algo que estamos hablando, ¿no? También de la necesidad de las cosas, ¿no? Eh, Mm, no sé para qué tampoco necesitas tanto para tener un auto, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa que yo tampoco. mm. Hay gente que se Yo gasta ahora bastante. lo cambié por un monopatín, te aviso, Adrián. O sea, Vamos a la última pregunta. Elegí la última pregunta. dale. Dale, te junto dos en una porque tienen que ver las dos. El hospital Dale. no tienen un carajo que ver si vos los nombras, pero para mí tiene mucho que ver. Una es el hospital de tu ciudad y el otro. Elijo, a mí hace entre febrero y marzo, esto no te lo conté, estuve bastante jodido de salud, estuve 30 días prácticamente desconectado del mundo, en una terapia intensiva Wow. en el hospital, el sanatorio Allende, que queda acá a pocas cuadras de mi casa en el centro. Y cuando desperté, después de esos 20 días de estar entubado, pues estuve 20 días entubado y demás, o sea, absolutamente Por fuera de... COVID, ¿no? No, fue una neumonía pura, una neumonía Ah. neumonía muy jodida que, bueno, nada, me salvé, por suerte me salvé. El asunto es que, Bien. además allá de que me salvé, cuando salí de ahí de terapia intensiva, me metieron 10 días en una sala normal, digamos, para que empezara a recuperar, bla, bla, bla. Todo esto en una clínica por la que paso todos los días al frente, de este sanatorio, digamos, ¿no? Que ocupa un triángulo de una manzana de acá de Nueva Córdoba. Y cuando empecé a salir, yo estaba bajo efectos todavía de las drogas fuertes que me habían metido, bajo los efectos de haber estado dormido 20 días, que no sabía si lo que estaba viviendo era realidad o un sueño, transportaba lo que había sido mi sueño de la terapia a la realidad. O sea, fue un momento muy loco de mi vida, muy loco, pero agradecido que haya sido así, ¿no? El asunto es que cuando salí a caminar, que María me acompañaba un poco, mi hermano, mi hijo, salíamos a caminar un poco por los pasillos de adentro, yo iba con uno de esos carritos, o sea, estaba para el orto, o sea, la verdad que salí medio jodido. Eh, y, y empecé a descubrir los patios que tenía adentro este hospital, sin saber exactamente por dónde estaba, porque en realidad estaba bastante perdido en la cabeza. Entonces iba encontrando cada día que salía patios distintos, adentro de este triángulo, de este triángulo grande que es el sanatorio. ¿Cuál es el Eh, sanatorio?
Allende, se llama Sanatorio Allende, pone Nueva Córdoba, porque que no creo que haya muchas imágenes, porque es un sanatorio hecho a partir de un montón de unidades distintas, Ah, demás, arquitectónicamente no tiene nada de llamativo, más que el primer edificio que debe ser de los 40 por ahí, pero es muy chiquito. El asunto fue más esta relación entre cómo estaba yo en ese momento y lo que descubrí de esos patios que para mí todos los días eran distintos, todos los días estaban en distintos lugares, y que lo empecé a asociar con la biblioteca de Babel de Borges. Es decir, mm, esto de caminar por un lugar que no sabes, si bien la biblioteca de Babel eran octógonos, en este caso la geometría también jugaba bien, porque eran patios cuadrados. Ese es el del Cerro, ese es uno nuevo, ah, el que te digo yo es el de Nueva Córdoba, que es el viejo, el tradicional. Pero no importa, ese, vale más para mí la experiencia o lo que me tocó vivir ahí, de darme cuenta que cuando vos estás con la cabeza percibís las cosas de una determinada manera, que me hizo pensar de que Borges se debe haber pegado con algo de esto para poder escribir como escribía, porque después me paso de asociarlo con el aeropuerto, que decíamos, que es el aeropuerto de Frankfurt. El aeropuerto de Frankfurt también fue construido desde un montón de fragmentos distintos. El aeropuerto de Frankfurt, al menos hasta los fines de los 90, era el aeropuerto con mayor tránsito en Europa. mm, Eh, y fue construido con tantos fragmentos de que en realidad vos adentro también percibís esta cosa de la ciudad collage de Colin Rowe o de la biblioteca de Borges o de la casa de Asturión, esta cosa de sucesión de patios y de mm. partes inconexas, pero que son hiper sugestivas, o sea, son súper sugestivas. Porque, nada, a mí me pasó de acompañar una vez a una señora en el aeropuerto de Frankfurt y que estaba saliendo por el lugar que había que entrar. Era una cosa que racionalmente es imposible, o sea, racionalmente es imposible. Fue un acto de magia o algo por el estilo, porque pasó los controles al revés, ¿entendés? Entonces son estructuras tan locas Enormes. que permiten ser miradas desde la alquimia, si querés, o desde lo insólito, lo novelesco, de la ficción, no sé. Entonces, tanto el sanatorio donde me tocó vivirlo de esa manera, porque yo tenía la cabeza de esa forma, y el aeropuerto de Frankfurt, porque fue concebido de esa forma, sin quererlo, te Sí, llevan a pensar que, nada, Borges anduvo siempre por ahí, ¿no? Se ve que uno, a Borges, por ahí siempre le queda en la cabeza. sí, siempre está. Sí, Y, y cómo, pero vos, después de despertarte, estuviste como un tiempo como en el sí, soñamiento, como te sí, costaba sí, volverte a despertar. sí. O sea, en realidad estaba despierto, pero hablando boludeces, boludeces, eh, Estabas drogado, tenía, sí, 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 con sí, cosas legales, ¿no? Pero y estabas drogado. tal cual, tal cual, tal cual. Me di cuenta que son muy fuertes las cosas legales, te aviso, pero, Más fuertes todavía, yo, imagínate. pero, La tienen pero guardada. muy piola porque cuando vos estás dormido ahí, Adrián, en realidad inconscientemente debes sentir un montón de cosas, es muy agresivo, todo eso, están metiendo caños, están haciendo de todo, ¿no? Entonces se ve que yo lo canalizaba a través de estos sueños. Y cuando me desperté de esos sueños, contaban de otras maneras eso que me había estado pasando. O sea, sentía que tenía las manos agarradas a un teclado, por ejemplo, con un plástico que era imposible sacar. Y eso era porque me estaba transmitiendo lo que me estaba pasando cuando estaba acostado, qué sé yo. Mirá Fue, vos. fue muy loco, muy loco. Le contaba a María de viajes que había hecho y María me dice, "Pero, Ricardo, si hace 20 días que estaba acá, ¿qué viaje hiciste?" ¿Tuviste 20 días durmiendo, Sí, literalmente? dormido, literalmente dormido. Y Sí, después, sí, sí. ¿cómo fue? Y ya terminamos. ¿Cómo fue el de golpe? Bueno, hola, hoy es martes, vos te dormiste un miércoles, pero de hace tres Eh, semanas. sí. ¿Cómo fue eso? O trataste de entenderlo, bueno, pasó un mes. No, lo que pasa es que el traspaso de la situación de plena inconsciencia a la de pseudo conciencia, como fuera mía, es muy suave, digamos. No es que una mañana, me acuerdo de esa mañana, sí, abrí los ojos. No, la verdad que los primeros días de conciencia tampoco me los acuerdo bien. Claro. Sí, no, es muy raro. Eso no te lo cuentan normalmente, pero está muy loco. Te digo que lo pensé como método de imaginación y Creativo. proyecto. Es una locura, claro. Ahí te das cuenta cómo se dan con opio
Los artistas al principio del siglo, claro, evidentemente. Sí, sí, claro, porque están... Los debe haber puesto en cualquier lado. Bueno, Es de loco. bueno, el opio que es la heroína no es lo mismo, es como Ujú, lo mismo. ujú, Bueno, es eso, ¿no? La ujú. anestesia es opio, es heroína. Sí, 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 sí. Así que en No, realidad no, estabas como conectado por heroína. Viste que por eso hay tanta gente en Estados Unidos que yo no entiendo por qué son adictos al painkiller, ¿viste? Que son como los Ah, sí, antidolor. Y el claro. painkiller, que vos lo tomás para el dolor de la cabeza, es heroína, es opio. Mm. Por Y eso ellos se vuelven locos. te saca el juego, porque te mete en un Claro. estado en el que no, sí, sí, sí. No solo que no Entonces, sentís dolor, te olvidás de quién está al lado tuyo, sí, sí, sí. entonces, en 2 meses se hacen adictos al painkiller, como le dicen ellos, y ya cagaste. Mm. Así que bueno, vean una serie de Netflix que está buenísima que se llama El Farmacéutico. Es genial, Ajá. mírala. ¿La Ah, viste? bueno. No, no lo vi, no lo vi. Es genial, mírenla. En ¿Vos Atlanta. me querías hacer volver esto? Sí. Lo que pasé. Así que bueno, muchísimas gracias y nos veremos en cualquier momento. Cuando quiera, Adrián, cuando quiera, siempre un gusto estar con vos. Un gusto. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao, Chau, chao, Adrián. chau. Chau. Chao.